Guilford se basa en la consideración de la inteligencia como el proceso mental que realizan los seres humanos para transformar la información del medio en contenidos mentales. El autor establece 3 dimensiones que se basan en la percepción, la transformación de la información y la emisión de una respuesta. Concretamente, habla de elementos de entrada o contenidos, de operaciones y de elementos de salida o productos. El modelo de Guilford es por lo tanto tridimensional y suele ser representado por un cubo en el que la interacción de las 3 dimensiones da lugar a 120 factores distintos. Se trata por lo tanto de un modelo taxonómico en el que las capacidades no son jerarquizadas, sino que son totalmente independientes entre sí. En resumidas cuentas, Guilford clasifica las aptitudes en 3 grandes dimensiones: los contenidos o percepciones, las operaciones que se realizan con estos y los productos, fruto de haber elaborado los primeros. Cuando hablamos de contenidos, concretamente, nos estamos refiriendo al conjunto de información recabada, que puede provenir tanto del medio como del propio sujeto. Principalmente se tratan de datos con los que aún no se ha trabajado. Los contenidos se clasifican en figurales, información visual que captamos, como por ejemplo las imágenes; simbólico, esto también son informaciones visuales, pero en este caso se trata de signos de un lenguaje que representan una idea o un concepto y que por lo tanto no tienen sentido por sí mismos. Semánticos, se trata del concepto mental que asociamos con el significado de un símbolo; y conductuales o comportamentales, que son datos que se obtienen mediante la vinculación del sujeto con otros individuos o con el medio, como por ejemplo los deseos, las intenciones, los gestos o las actitudes. Las operaciones se refiere al conjunto de procedimientos que lleva a cabo el organismo para transformar la información de entrada en productos, ya sea en forma de respuesta física o mental. Los procesos son los siguientes. La cognición es la comprensión de la información, se basa en la capacidad de extraer significado de la información captada. La memoria es la capacidad de retener información para su posterior uso. A continuación nos encontramos con la producción convergente, que consiste en la recopilación de la información para seleccionar una respuesta adecuada a una situación determinada. Y por contraste, la producción divergente, que consiste en la elaboración de una respuesta diferente de las habituales. Finalmente, tiene lugar la evaluación, que es la comparación de los contenidos para establecer relaciones entre ellos. Dentro de estas operaciones destacan los 2 tipos de producción, que se relacionan con la idea de Guilford de que existían 2 tipos de pensamiento, el convergente y el divergente. Pueden considerarse como las transformaciones realizadas a los contenidos mediante las operaciones. Los productos se clasifican en unidades, que son respuestas simples y básicas como las palabras, las acciones elementales o las ideas, seguidas de las clases, que son las organizaciones o conceptualizaciones de dichas unidades. Luego tenemos las relaciones, que es la idea de que existe una conexión entre ciertas informaciones, como es por ejemplo cuando asociamos un rayo con un trueno. Luego tenemos los sistemas, que son organizaciones de informaciones que interactúan entre sí; las transformaciones, que son modificaciones de los contenidos; y finalmente las implicaciones, que es información que se obtiene a través de un elemento determinado, pero que no se muestra de forma explícita. Guilford plantea 5 fases que sigue el pensamiento para la resolución de problemas y que se relacionan con las 5 operaciones mentales. En primer lugar, tenemos el input de información, en el que el sujeto recibe información del medio y de sí mismo, pues el conjunto de información incluye también las emociones y los sentimientos. A continuación, tiene lugar el filtro de la información y la selección de la que es considerada necesaria para pasar a la cognición, en la que tienen lugar 2 hechos: el conocimiento de la existencia del problema y el conocimiento de su naturaleza, para pasar a la producción, en la que se elaboran respuestas a dicho problema y que pueden ser tanto de carácter divergente como convergente, para finalizar con la verificación, en la que se observa si las respuestas propuestas son válidas para el problema planteado, y en caso negativo se vuelve a comenzar con la primera fase. La novedad del modelo de Guilford es que plantea la memoria como un elemento fundamental en este proceso, ya que considera que la información retenida por el sujeto puede influenciar en el desarrollo y en la elaboración de las diferentes respuestas a un problema. En 1941 dijo que Sperman no tenía toda la razón. El factor G es real, sí señor, pero no es único, hay más en el interior. Propuso dividirlo en 2 dimensiones, 2 formas de razonar en nuestras funciones. La fluida resuelve sin aprender y la cristalizada viene del saber. Fluida es flexible, sin experiencia va, cristalizada se forma y no se irá. Cattell y Hort la hicieron brillar, la inteligencia no es solo memorizar. La inteligencia fluida es adaptación, resolver problemas
programa sin una instrucción. Matrices, patrones, razonamiento abstracto. Es biológica, cambia con el impacto. Declina con la edad, eso se vio. Con pruebas no verbales se midió. Es la base de lo que vas a aprender, pero sin práctica puede decaer. En cambio la cristalizada sí que crece con lectura, cultura y lo que se ofrece, basada en el vocabulario y comprensión. Es la sabiduría que forma tu opinión. Fluida, es flexible, sin experiencia va. Cristalizada se forma y no se irá. Cattell y Hort la hicieron brillar. La inteligencia no es solo memorizar. John Horn amplió la visión más allá, incluyó la velocidad y la memoria verbal. Dijo que hay muchos factores en acción, no todo se resume en una función. La cristalizada aumenta con educación y depende mucho de la interacción. Se mide con pruebas de conocimiento, lenguaje, cultura y entendimiento. La fluida es clave en adaptación y se deteriora con el tiempo en cuestión. Ambas influyen, se necesitan igual y juntas forman el potencial total. Fluida, es flexible, sin experiencia va. Cristalizada se forma y no se irá. Cattell y Hort la hicieron brillar. La inteligencia es mucho más que recordar.